bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto verlos, hermanos, de nuevo. Y ahora, hermanos, vamos a disponernos a alabar al Señor. Vamos a esperar nuestro mensaje, hermanos, y va a ser un mensaje de impacto, hermanos, un mensaje que toca nuestras vidas. Así que, por favor, no se vaya, hermanos, esté con nosotros. Y ahorita, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por este día, Padre. Gracias por mis hermanos que están sintonizando y por nuestros amigos, Padre. Te pedimos que este servicio, Señor, sea para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que te quedes con nosotros como siempre lo has hecho. Gracias por tu bendición, gracias por nuestra iglesia, Connection Church, Señor, de Nazareno. Gracias, Padre, porque mis hermanos están sanos y porque tenemos buenas noticias para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que este servicio, Señor, desde ya, Señor, sea bendición, Señor, para muchos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Buenas tardes, Connection Church. Espero que se encuentren bien en este domingo. Amén. Listos para alabar y glorificar a nuestro Dios con nosotros. Ahí en sus casas, póngase de pie, use sus manos, use sus pies para unirse con nosotros en adoración a Papá en esta tarde. Cante una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la canción, la canción. Puedo estar en su presencia, me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando, a Cristo exaltar. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la canción, la canción. Y alabanzas al Rey, y a los redimidos cantaré. Cante la creación, la creación. Todo cambió, mis penas llevo, libres en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre es nombre sin igual, solo en Cristo hay libertad. Cante una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la canción, la canción. Alabanzas al Rey, y a los redimidos cantaré. Cante la creación, la creación. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dígalo fuerte, cante una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la canción, la canción. Alabanzas daré, con los redimidos cantaré. Cante la creación y la creación. Aleluya,
grande en la historia. Me rescató, la muerte derrotó, grita en lo que Cristo vive hoy. Pasé la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios. Grita en lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Y cuando esté en este lugar, el libre al fin de cara frente a ti, tú yo soy mi, yo eres Jesús. El gozo pasa y ya, y el dolor por fin terminará. A celebrar en Cristo vive hoy, vive hoy. Fuerte, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh no, por siempre me cambió. Vamos a declararlo. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesucristo, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por ti, Jesús, por siempre me cambió. Por tu Señor Jesús, por siempre me cambió. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos adorándote. Y tú eres el principio y tuya es la eternidad. Y amaste desde el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Vamos a ir a la iglesia. ¿Y qué puedo hacer
¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas me acerco a ti. Dile, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Que ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, aquí está tu iglesia, Padre, alzando sus manos, alzando su voz. Estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Solo tuyo, yo soy, Señor. Solo tuyo, tuyo soy, Señor. Somos tuyos, Señor Jesús. A ti te pertenecemos. A ti te damos toda la alabanza, todo el honor. Buenos días, hermanos. Gusto saludarlos nuevamente. Espero que estén bien. Quería saludarlos, decirles que Dios los bendice, les ama, e invitarlos a que provean sus diezmos, que provean sus ofrendas para la iglesia, para el Señor, para su obra, y que no se desanimen. Dios proveerá. Estamos en tiempos de pandemia, pero hay que confiar. Les voy a leer un texto bíblico. Es Salmo 37:21, que dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad.
La invitación está abierta, hermanos. Me hago saludarlos. Dios los bendiga. Y quisiera orar para terminar este mensaje. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Siempre nos acompañas, siempre cuidas de nosotros. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero confiamos en ti y sabemos que tú proveerás. De una u otra manera, no nos abandonas. Te pedimos que proveas para todas las personas que no están trabajando, que están pasando tiempos difíciles. Te pedimos por salud, por todas las personas que están enfermas, y que seas tú el mejor doctor para ellos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles y poder llegar nuevamente a ustedes por medio de este video. En este video quiero compartir un mensaje que se titula Regresando a depender de Dios. Una de las reflexiones que yo estoy haciendo como pastor, como hijo de Dios, es que esta pandemia del COVID-19 es una llamada de atención de parte de nuestro Dios para todo este mundo. Es una llamada de atención global para todos los seres humanos que habitamos en este planeta. Dios nos está llamando la atención. Dios quiere que regresemos a Él. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que volteemos nuestros rostros hacia Él y volvamos a Él en arrepentimiento. Ya sea que usted sea cristiano, pero quizás se ha vuelto un cristiano un tanto indiferente, quizás se ha vuelto un cristiano tibio, quizás se ha enfriado su fe. Bueno, esta pandemia del COVID-19 es un llamado de Dios para que regresemos a depender de Él completa y totalmente. Y para aquellos que aún no conocen a Jesucristo, para aquellos que aún no le han reconocido como Señor y Salvador, esta pandemia del COVID-19 es un llamado de Dios, es un llamado de atención de Dios para que se conviertan de sus malos caminos, se vuelvan a Jehová y Dios los pueda salvar por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pues esta pandemia, este COVID-19, yo creo que en palabras sencillas, en palabras comunes que usamos, sería lo que algunas viejitas o ancianitas de la iglesia nos dicen, que el COVID-19 es un jaloncito de orejas que Dios nos está dando para que nos volvamos a Él. Y bueno, hermanos, en este mensaje quiero introducirme a ustedes con una ilustración de una araña que dejó caer su hilo de la viga central del granero, del viejo granero, y comenzó a tejer su tela de araña. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, y la telaraña creció y creció y creció. Su laberinto, cada vez más elaborado, atrapaba moscas, mosquitos y otros pequeños insectos que servían de alimento a aquella araña. La araña siguió tejiendo su tela, cada vez más grande, hasta que se convirtió en la envidia de todas las demás arañas. Un día, la laboriosa araña, atravesando su tela, pudo observar que había un hilo solitario que subía hasta la viga más alta. ¿Por qué está aquí?, se preguntó. No me sirve para nada. No me sirve para atrapar comida, para atrapar insectos. No le añade más alimento a mi despensa. Considerando que aquel hilo era innecesario, la araña, después de haber observado ese hilo, subió hasta lo más alto, y tomó la decisión de cortar ese hilo. En aquel mismo momento, cuando cortó el hilo, la tela de araña comenzó a desprenderse
cayendo al suelo del granero y llevándose atrapada a la misma araña que había hecho su telaraña. Hermanos, ¿no nos estará pasando lo mismo como seres humanos, como individuos y como nación, como país? ¿No le estará pasando a Estados Unidos lo mismo? Que siendo un país tan próspero, siendo un país tan bello, siendo un país tan bendecido por Dios, Estados Unidos para este tiempo esté cortando los hilos que le unen a Dios, los hilos de bendición que tiene de parte de Dios. Porque, hermanos, quizás este país y nosotros que vivimos en este país, creemos que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Nos sentimos tan dignos, tan merecedores de las bendiciones de Dios, llegando a un punto donde nuestro corazón se ha vuelto arrogante. Nuestra actitud ha sido de arrogancia, de orgullo. Hermanos, ¿no nos estará pasando lo mismo que aquella araña que un día cortó con el hilo del cual pendía su tela de araña? Bueno, las acciones de los últimos años nos dicen que este país, Estados Unidos, está cortando con los hilos que le unen a Dios. Que este país que fue fundado en la palabra de Dios está cortando los hilos que le atan, que le unen a Dios. Y bueno, permítame compartir con ustedes algunas de estas acciones que en los años pasados se han tomado, se han legislado leyes, valga la redundancia, que nos dicen que nos estamos alejando de Dios. Y voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, las oraciones dichas en las escuelas son contrarias a la Constitución, aunque se participe de ellas voluntariamente. Si un estudiante ora antes del almuerzo, lo debe de hacer en silencio. Las escuelas se resisten a la instrucción bíblica. Los alumnos tienen la libertad de expresión, sí, si su tema no es religioso, tienen la libertad de hacerlo. No se puede colgar un cuadro de los 10 mandamientos en las escuelas o en algún otro lugar público. La definición de familia y matrimonio dada por Dios ha sido puesta en tela de juicio. Incluso, hoy se ridiculiza lo que Dios dice sobre la familia y sobre el matrimonio, y aún se está redefiniendo lo que es el matrimonio y la familia. Hay un movimiento dedicado a quitar las palabras bajo Dios en el saludo a la bandera. Leía también que hay otro movimiento en el cual se dice que quieren quitar la inscripción en los billetes que dice "In God we trust" y cambiarla por "In gold we trust". No sé qué tan cierto sea esto, pero leía algo de eso en el internet. ¿Cuáles son las consecuencias de cortar con los hilos que nos unen a Dios como país, como nación? Bueno, vivimos en una nación que está en el temor latente del terrorismo, de ataques terroristas. La drogadicción, la lujuria, los desvíos sexuales en todas sus dimensiones, como pornografía, abusos sexuales a mujeres, jóvenes, niños, la desintegración familiar, la falta de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo consecuencias muy lamentables, muy tristes. Se dice que cada día hay más de 5,000 adictos a cualquier tipo de drogas. Se dice que hay más de 1.100.000 divorcios por año en Estados Unidos, lo que equivale a casi 6,000 por día. El homicidio va en aumento, más de 20,000 homicidios por año. El aborto va en aumento, más de 1.800.000 por año.
Y hermanos, así podría seguir dándoles números y estadísticas que nos dicen que nos estamos alejando de Dios, que estamos dejando de depender de Dios, que estamos cortando los hilos que nos unen a Dios. Ahora, eso es como nación. Ahora, como individuos, ¿no nos estará pasando lo mismo? Que también nos hemos vuelto orgullosos y engreídos, arrogantes, y ya no estamos dependiendo de Dios totalmente, ya no estamos confiando en Dios totalmente. Dios ha dejado de ser importante para nosotros, Dios ha dejado de ser prioritario, Dios ha dejado de ser necesario, Dios ya no es indispensable y creemos que podemos vivir vidas sin Dios. ¿Por qué? Porque el individuo y la familia no están orando. Y cuando dejamos de orar, impedimos que Dios obre en mi vida y en mi familia. Y entonces somos nosotros los que obramos. Al no leer la palabra de Dios, estamos quitando el consejo y la sabiduría divina para vivir ya no de acuerdo a ese consejo y esa sabiduría divina, sino vivir de acuerdo a mi sabiduría, de acuerdo a mi consejo y de acuerdo a mi inteligencia. Al no vivir como Dios nos manda, le estamos diciendo a Dios: Dios, es mejor la manera en que yo quiero vivir y en que yo quiero llevar mi vida. Quizás usted como individuo o quizás usted como familia no puede decir que somos una familia que vivimos bajo Dios. Al parecer, hermanos en Jesús, nos estamos olvidando de Dios. Y ese es el punto número 1. ¿No nos estará pasando lo mismo? Lo mismo que aquella pequeña araña que cortó el hilo que le unía y del cual dependía toda su tela de araña para vivir. ¿No nos estará pasando lo mismo? Estamos cortando los hilos que nos unen a Dios, y eso, hermanos, es muy triste. Nos estamos olvidando de Dios, y este es el punto número 2 de este mensaje. La amnesia de Dios solo traerá destrucción. La amnesia de Dios solo trae destrucción. La Biblia en el Antiguo Testamento nos registra la historia del pueblo de Israel. Tenemos el registro histórico del pueblo de Israel, un pueblo que se olvidó de Dios, un pueblo al que le ocurrió la amnesia de Dios. Se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios, a pesar de que Dios se lo advirtió temprano cuando el pueblo se formó, y Dios se lo repitió 1, 2, 3, varias veces, muchas veces. Dios le repitió: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a ese pasaje en Deuteronomio capítulo número 8. Y este sermón está basado en los versículos 11 al 19. Nos estamos olvidando de Dios. Estamos cortando con Dios. La amnesia de Dios, así como a Israel, al pueblo de Israel le ocurrió, parece que le está ocurriendo o sucediendo también a este país, a Estados Unidos. Bueno, su olvido de Dios, que el hecho de que Israel se olvidó de Dios, solo le trajo consecuencias trágicas, tristes, lamentables y dolorosas. La amnesia de Dios de un país solo puede traerles destrucción. El que se olvida de Dios paga un gran precio. El que se olvida de Dios, el que se aleja de Dios, paga un precio muy alto. El que se aleja de Dios se acerca a su destrucción. Y tenemos una frase muy común que decimos: estás cavando tu propia tumba. El que se olvida de Dios está cavando su propia tumba. El que se aleja de Dios ha empezado a cavar su propia tumba, porque el que se aleja de Dios se acerca a la destrucción. Y le pasó a Israel
como les decía, a pesar de las muchas advertencias que Dios les dio, le pasó a Israel y nos puede estar pasando a nosotros. Quiero que lea por favor versículos 11 al 13. Vaya conmigo, yo lo voy a leer en voz alta. Deuteronomio 8, 11 al 13. Dice así: pero ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus normas y preceptos que yo te mando hoy. Versículo 12. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayas aumentado tu plata y tu oro, y estos se aumenten tus riquezas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Las muchas, bellas y grandes bendiciones que Dios les había dado, les llevaron a creer que eran dignos de ellas, que las merecían. Amaron más las bendiciones que al que bendice. Amaron más las dádivas que al que da las dádivas. Amaron más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Se olvidaron de Jehová su Dios y por ello fueron castigados y llevados cautivos. El reino del norte, Israel, fue llevado cautivo a Asiria, y el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que dicen los versículos 19 y 20. Vaya conmigo a leerlos, por favor. Se cumplió lo que dicen estos versículos porque ellos se olvidaron de Jehová su Dios. Y dice versículos 19 y 20: si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy. ¿Quién está testificando, hermanos? Dios mismo testifica. Testifico hoy en contra tuya. Dios va a ser el testigo en nuestra contra, dice, y fue testigo para ellos en su contra, que ciertamente serás ¿qué? Destruido. Y fueron destruidos. El templo en el reino de Judá fue destruido. Su gran gloria, su gran orgullo fue destruido. Y no solo fue destruido el templo, fueron destruidas familias, fueron asesinados hombres, padres de familia, jefes de hogar, fueron destruidos mujeres, madres, fueron destruidos jóvenes, niños, ancianos, mujeres embarazadas, fueron asesinadas, les abrían el vientre y les sacaban a sus niños. Hermanos, fue horrible esto. Pero Dios les dice, ¿por qué pasó? Porque se olvidaron de Jehová su Dios. Y aquí Dios les está advirtiendo solamente lo que les podía pasar, pero como ya tenemos el recuento histórico completo, sabemos que al pueblo de Israel le pasó. Y versículo 20 dice: si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Y sucedió, hermanos, porque el pueblo se olvidó, porque ocurrió amnesia de Dios en sus vidas, porque se olvidaron de Él, fueron castigados y llevados cautivos a estas naciones. Y es que, hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios se cumple para bien o para mal. La palabra de Dios se cumple para bendición o para maldición. Para bendición de aquel que le obedece, que no se olvida de Dios y que le ama de todo corazón. Pero también se cumple para maldición y para castigo de aquel que se olvida de Dios, conociéndole, habiéndole conocido, habiendo estado cerca de Él, se olvida, se aparta y se va tras otros dioses, tras otras cosas. Las preguntas obligadas aquí son: ¿no te estarás olvidando de Jehová tu Dios? ¿Estás cumpliendo
con las enseñanzas, los estatutos y mandamientos que Él te está dando en su palabra? Las bendiciones que Él te ha dado, las bendiciones que Él me ha dado, no nos están llevando a olvidarnos de Él y amar más las bendiciones que amar al Dios que nos da las bendiciones. Bueno, hermanos, esta amnesia de Dios tuvo lugar también porque al pueblo de Israel le sucedió lo que está registrado en los versículos 14 y 17, y quiero que vaya conmigo a leerlos, por favor. Dice el versículo 14: no te vuelvas orgulloso. No te vuelvas, ¿qué dice? Orgulloso. Y después dice: ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Versículo 17: no se te ocurra pensar, fíjense, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. ¿Qué pasó? Se enorgulleció el corazón de la nación, se enorgullecieron los habitantes, dejaron de depender de Dios, decían: por mi poder, por mi fuerza, por mi inteligencia, pudimos conseguir todo esto. Se olvidaron de Dios, y es lo peor que le puede pasar a un hombre y a una mujer, olvidarse de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un hombre, dejar de depender en Dios para depender de sí mismo o para depender y confiar en otro hombre. Es lo peor que le puede pasar a una mujer, dejar de depender de Dios y empezar a depender de sí misma o depender de otra mujer o de otro hombre. Es lo peor que le puede pasar a una familia, dejar de depender de Dios, que su corazón se enorgullezca. Es lo peor que le puede pasar a una nación, dejar de depender de Dios y confiar en sus propios recursos, en sus propias fuerzas. Hermanos, vaya conmigo por favor a Jeremías 17:5. Depender de las riquezas que tenemos, depender de las posesiones que tenemos, depender del valor de la casa, depender del trabajo que tenemos, depender de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de la astucia que tenemos para hacer negocios. Hermanos, eso es una grande necedad. Después de haber conocido a Dios y después de haber dependido de Dios, volvernos, darle la espalda a Dios, traicionar a Dios para confiar en nosotros, para confiar en alguien más, para depender en alguien más, es la necedad más grande que una persona, hombre o mujer, pueda hacer. Por ello, la Biblia en Jeremías 17:5 dice de esta manera: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía o que depende de sí mismo o de otro hombre. Debemos regresar a ser una nación que depende de Dios. Debemos de regresar a ser personas, a ser individuos que dependen de Dios. Debemos de regresar a ser familias que dependen de Dios. Quiero que vaya conmigo ahora al libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 28. Hechos 17, 28. Este versículo es un versículo muy sencillo de entender. Dice: en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Hasta ahí vamos a detenernos en la lectura. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Dependemos de Dios para todo. Nuestra vida depende de Dios. El movernos depende de Dios. El existir depende de Dios. Lo que somos depende de Dios. Lo que hasta hoy somos, lo que hasta hoy hemos logrado, lo que hasta hoy hemos podido adquirir, lo que hasta hoy tenemos, es porque en Él vivimos, porque en Él somos y porque en Él nos movemos. Porque dependemos de Dios. Debemos depender de Dios. Y quiero resumir este punto número 2. La amnesia de Dios solo trae destrucción para la nación que se olvida de Dios.
La amnesia de Dios solo traerá destrucción para el individuo, para la persona que se olvida de Dios. La amnesia de Dios solo traerá destrucción para el matrimonio que se olvida y se aleja de Dios. La amnesia de Dios solo traerá destrucción para los hijos de la familia y para la familia que se olvida, se aleja de Dios y dejan de depender de Dios. Tristemente ahorita muchos de los hijos en las familias que conforman las familias van camino a la destrucción. Tristemente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hemos dejado de depender en Dios. Hemos dejado de confiar en Dios. Vemos vidas truncadas. Vemos vidas que no se realizan. Vemos vidas que no llegan a su máximo potencial, a ser lo que Dios quiere que sean. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, porque han dejado de depender de Dios. Y quiero pasar al punto número 3 de esta mañana. Si el primer punto fue, ¿no nos estará pasando lo mismo que aquella pequeña araña que cortó con su hilo del cual dependía su vida, su sustento? ¿No nos estará pasando la amnesia de Dios? ¿Nos estamos olvidando de Dios? Ese es el punto número 2. Punto número 3, bueno, ¿qué significa depender de Dios? ¿Qué significa depender de Dios? Depender de Dios no es solo decir, oh no, sí, yo dependo de Dios, oh no, sí, yo confío en Dios. No, yo no confío en nadie más, yo dependo de Dios. Depender de Dios en realidad no se va a mostrar con lo que decimos. No se va a demostrar específicamente con lo que decimos. Depender de Dios se va a demostrar enfática y específicamente con la manera en que vivimos. Y en este punto número 3 quiero manejar 4 subpuntos que quiero desarrollar en este momento. Una vida que depende de Dios es una vida que busca primero el reino de Dios y su justicia. Usted conoce Mateo 6:31. Vaya conmigo a ese versículo, por favor, para que usted lo pueda leer, para que usted lo pueda mirar y para que usted lo pueda experimentar en esta mañana. Amén. Dice así Mateo 6:31. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cómo es una vida que depende de Dios? Es una vida que busca primero el reino de Dios, el reino de su Padre y su justicia. Y siempre que yo hablo de este versículo, hago esta mención. Pero tristemente, cuando alguien busca primero el reino de Dios, se desvía en buscar las bendiciones, las añadiduras que tenemos en el reino de Dios, y esas bendiciones y añadiduras nos llevan a la amnesia de Dios, nos llevan a olvidarnos de Dios, nos llevan a enorgullecernos y a dejar a Dios. Bueno, hermanos, es que el que empieza a olvidarse de Dios, el que empieza a ya no depender de Dios, entra en el proceso de desplazar a Dios del primer lugar en su vida. Y Dios empieza a ser desplazado y empieza a ser bajado. Y otras cosas u otras personas van tomando la prioridad y van tomando el primer lugar. El que empieza a olvidarse de Dios, empieza a desplazar a Dios del centro. Y entonces, al olvidarnos y ya no depender de Dios, Dios ya no toma el lugar central. Dios lo vamos moviendo a Dios hacia afuera. Y llega un momento en que Dios es sacado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de depender de Dios, hemos dejado de buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo demuestro yo
que dependo de Dios? ¿Cómo demuestro yo que dependo de Dios? Con mi testimonio, con mi manera de vivir, con mi estilo de vida. Yo no sé si usted ha escuchado esto que algunos han dicho respecto a algunos cristianos. Algunas personas que no son cristianas se han referido a otros cristianos diciendo: uy, y dice que es cristiano y mira cómo vive. Y dice que es cristiano y mira lo que hace. Entonces, hermanos, depender de Dios es vivir, es tener un testimonio cristiano que verdaderamente le amamos y verdaderamente estamos buscando su reino y su justicia, que Él es lo principal, que Él es lo central en nuestras vidas. Otra manera de mostrar que dependemos de Dios, y no es que lo queramos demostrar, simplemente la vida lo va a demostrar por sí misma. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo sobre un árbol? El árbol es conocido por su ¿qué? Por su fruto. El árbol no se tiene que esforzar para demostrar que ese árbol es un naranjo. Las naranjas van a demostrar que es un naranjo. El cristiano no se tiene que esforzar en sí para demostrar que es cristiano. Su vida misma va a demostrar que depende completamente de Dios y que busca el reino de Dios. Es verdad, la vida cristiana requiere esfuerzo y dedicación, pero nuestro énfasis no es en sí demostrar que somos cristianos. Los frutos hablarán por sí mismo. El testimonio hablará por sí mismo. Bueno, hermanos, si el testimonio es algo externo, algo que se puede ver, otra manera que yo demuestro que busco primero el reino de Dios y que dependo de Dios, otra manera es mi tiempo a solas. Mi tiempo a solas con Dios para leer la palabra, para orar, para ayunar, para adorarle, para bendecirle, para agradecerle. Mi tiempo a solas, ese tiempo que no se ve, ese tiempo que nadie más sabe de Él, pero debe de haber un balance. Nuestro testimonio público y nuestra vida interior y personal, privada, que nadie conoce. Bueno, quiero pasar a otra manifestación respecto a que yo dependo de Dios y busco primero su reino. Esto tiene que ver, hermanos, con mi tiempo que dedico para asistir a la iglesia. Hay quienes para este tiempo dicen: es que no es tan importante ir a la iglesia, es que no es tan importante congregarse. Hermanos en Jesús, no voy a ahondar en este tema, solamente les quiero decir esto: si la iglesia no fuera importante, Jesucristo no la hubiera instituido para que usted y yo formáramos parte de ella. Si la iglesia no fuera importante, la iglesia no existiría. Pero porque la iglesia es importante, la iglesia existe. Y porque la iglesia es importante, un día Jesucristo va a volver para llevarse a su iglesia. ¿Es importante o no es importante la iglesia? Sí lo es. ¿Es importante asistir a la iglesia? Claro que lo es. ¿Es importante participar de la iglesia? Seguro que lo es. ¿Es importante venir a la iglesia para adorar a Dios, para agradecerle a Dios, para escuchar su palabra, para ser alimentados, para tener comunión con otros cristianos, para fortalecer nuestra fe, para servir a nuestros hermanos y a través de la iglesia servir también a la comunidad? Otra manera en la que yo demuestro que busco primeramente el reino de Dios y su justicia es el siguiente, y quiero ser cuidadoso y ser cuidadoso y atento en esto. Y quiero apelar a su madurez y quiero apelar a su buen juicio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este punto, y más ahorita que estamos usando las redes sociales, muchos lo toman para hablar mal de las iglesias o de los pastores o de los ministerios cristianos. Y este punto tiene que ver con la inversión de nuestros recursos económicos o financieros. Yo sé que hay mucha gente muy susceptible cuando se le habla de dinero. Pero hermanos, la manera en que usamos nuestro dinero, la manera en que invertimos nuestro dinero, la manera en la que usamos nuestro dinero, dice si yo dependo de Dios y si busco primero su reino y su justicia. ¿Me explico? Cuando yo invierto mi dinero en la iglesia local,
Cuando yo invierto mi dinero en el evangelismo mundial, cuando yo invierto mi dinero en misiones, cuando yo hago tesoros en el cielo, dando mis recursos económicos para Dios, hermanos, yo estoy diciendo que dependo de Dios, porque creo que el 90% con el cual yo me quedo, porque le doy a Dios mi 10%, mi diezmo, yo creo, porque dependo de Dios, yo creo que el 90% me va a rendir más que un 100%. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ven? Es importante la manera en cómo invertimos nuestros recursos económicos y financieros, y es vital para la iglesia local que usted diezme y que usted ofrende. Es importante para misiones que usted ofrende y que usted diezme y que usted aporte. ¿Por qué? Porque así podemos apoyar el evangelismo en todo el mundo. Somos una iglesia misionera, creemos en la labor misionera de nuestros grandes líderes y de nuestros misioneros y de los pastores en todas las ciudades y en todos los países, y para ello necesitamos invertir los recursos económicos. Así que, hermanos, ¿qué significa depender de Dios? Significa buscar primero su reino y su justicia, y así mostrar que dependo de Dios. Número 2, o su punto número 2, una vida que depende de Dios es una vida de obediencia, que cumple con los mandamientos, con las ordenanzas, con los estatutos que Dios nos ha dejado. Una vida que agrada a Dios con su obediencia, una vida que complace a Dios con su obediencia. Es verdad, la obediencia requiere esfuerzo, la obediencia requiere valentía, pero ese esfuerzo y esa valentía no se vuelven una carga para nosotros. Ese esfuerzo y esa valentía que requiere la obediencia se vuelven un deleite, porque es un deleite amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Josué capítulo 1, versículo número 7 y 8. Depender de Dios significa vivir una vida de obediencia, querer complacer a nuestro Dios. Es como cuando yo he escuchado a algunos esposos que le dicen a su esposa: es que mi reina, mi hija, mi amor, te quiero complacer llevándote a estas vacaciones que tanto has querido. Oh, hermanos, qué bonito, ¿no? Qué bendición. Y no tienen que ser unas vacaciones caras, no tienen que ser unas vacaciones a un lugar muy lejos. Simplemente el esposo le dice a su esposa: quiero complacerte con estas vacaciones con las cuales tú tanto has soñado, has querido y has necesitado. O cuando la esposa le dice al esposo: mira, mi amor, mi vida, te hice este platillo, este pozole, este mole, estas enchiladas, esta langosta, etcétera, lo que a usted más le guste. Pero la esposa le dice: es que te quiero complacer con esta comida que tanto te agrada, que tanto te gusta. Hermanos, cuando nosotros dependemos de Dios, queremos demostrarle a Dios que lo queremos complacer con nuestra obediencia. Vaya conmigo, por favor, a Josué 1, 7 y 8. Dice de esta manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ponga atención aquí. Para que guardes, obedezcas, ¿no? Para que hagas, cumplas sus mandamientos, obedezcas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note esto, hermanos. ¿Quién es el que hará prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien? Sí, la fuente es Dios, pero ¿quién hace? ¿Quién es el que hace que prospere el camino y nos vaya bien? Nosotros, cuando guardamos y hacemos conforme a todo lo que en él, lo que en la Biblia está escrito. Yo lo ejemplifico de esta manera. Yo lo ejemplifico con una gran presa que tiene millones y millones de galones de agua. Y entonces esa presa tiene compuertas que están cerradas o compuertas que se abren.
¿Qué es lo que abre la compuerta para que esa agua fluya y sea de bendición para la ciudad? ¿Qué es lo que abre esa compuerta para que esa agua llegue a mi vida como una bendición? Mi obediencia. Mi obediencia abre la compuerta y deja pasar el agua. Mi desobediencia cierra la compuerta y no deja que llegue la bendición y la prosperidad a mi vida. Entonces, una vida que depende de Dios es una vida que obedece los mandamientos que Dios nos ha dejado. Una vida que depende de Dios es una vida caracterizada, número 3, por la humildad. ¿Recuerda la advertencia en el versículo número 14 de Deuteronomio número 8:14 que ya leímos? La advertencia es en contra de que el corazón se enorgullezca, en contra de ser engreídos, orgullosos, ¿sí? No sea que se enorgullezca tu corazón. Lo contrario a tener un corazón orgulloso, engreído, es tener un corazón humilde. Un corazón que reconoce quiénes somos nosotros, pero un corazón que reconoce quién es Dios. Un corazón que reconoce que dependemos de Dios completamente. Un corazón que reconoce que sin Dios no somos nada, no nos movemos, no somos. Un corazón que depende completa y totalmente de Dios. Un corazón que sabe y reconoce que no hay otro, en quien podamos estar seguros más que nuestro Dios. La Biblia nos exhorta, la Biblia nos invita a ser humildes ante Dios, a humillarnos ante Él, es decir, a depender de Él, solamente en Él y en nadie más que en Él. Y la Biblia nos dice que hay bendiciones para aquellos que se humillan delante de Dios, para aquellos que tienen una actitud de humildad, para aquellos que reconocen a Dios, para aquellos que dependen de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor. Capítulo número 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5 y 6. Y dice de esta manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué dice, hermanos? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los engreídos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, una vida que depende de Dios es una vida que se humilla ante Él y le reconoce como el único Dios verdadero de quien dependemos en toda la totalidad de nuestra vida. Y por último, su punto número 4, una vida que depende de Dios es una vida que vive para darle gloria a Dios. Ese debe de ser nuestro propósito principal en nuestra vida. Esa debe de ser nuestra meta, darle gloria a Dios en lo que vivimos, el testimonio, recuerda, en lo que decimos, en nuestra vida personal, en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, debemos darle la gloria a Dios. Rápidamente vaya conmigo al Salmo 115, versículo número 1. Salmo 115, versículo número 1. Darle gloria a Dios debería de ser nuestra principal preocupación. Darle gloria a Dios debe de ser nuestra gran prioridad. Darle gloria a Dios y no buscar nuestra propia gloria. ¿Se imagina usted si Estados Unidos se volviera a Dios en arrepentimiento y buscara darle la gloria a Dios? Hermanos, qué bendición sería para este país. Si México, si Guatemala, si El Salvador, si Honduras, si Costa Rica, etcétera, 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 si las naciones nos volviéramos a vivir para darle gloria a Dios, qué mundo tan hermoso y maravilloso viviríamos, hermanos. Pero el hombre en su orgullo se torna a buscar su propia gloria y es su grande destrucción y perdición. Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Señor, la gloria no a nosotros, sino a tu santo nombre. ¿A quién debe de ser la gloria, hermanos? La gloria debe de ser
ser para nuestro Dios. Un escritor bíblico, creo que se pronuncia así su nombre, Stu Weaver, escribió lo siguiente en su libro Spirit Warriors y dice de esta manera: nuestra vida no tiene que ver solo con nosotros mismos. Esta vida, estos 70 u 80 años que vamos a vivir, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestra realización personal, nuestra felicidad, nuestra vida, la razón de nuestra vida no es nada más ni nada menos que darle la gloria a Dios. Qué precioso sería tener esta determinación que este escritor tiene. La razón de nuestras vidas no debe de ser ni nada más ni nada menos que darle la gloria a nuestro Dios. 2 versículos más para terminar en esta mañana y para terminar este punto también. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Darle la gloria a Dios debe de ser nuestra gran prioridad, debe de ser nuestra meta. Honrar a Dios debe de ser nuestra gran prioridad, porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y si una nación honra a Dios, Dios va a honrar a esa nación. Así que oremos para que Estados Unidos se vuelva a honrar a Dios con todo lo que Estados Unidos es. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién, hermanos? Para la gloria de Dios. Vaya buscando Salmo 79, versículo número 9. Así que, hermanos, todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios, porque al hacerlo estamos diciendo: dependemos de Dios, dependemos de Dios. Quiero terminar, hermanos. Oremos por ser personas que dependen totalmente de Dios. ¿Cómo? Ya vimos 4 puntos en este punto número 3. Depender de Dios significa buscar primeramente su reino. Depender de Dios significa vivir una vida de obediencia. Depender de Dios significa vivir una vida de humildad. Y depender de Dios significa vivir una vida que busca darle la gloria y la honra en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo a nuestro Dios. Oremos por ser personas que dependen de Dios, dándole a Él nuestra vida completa. Oremos por este país, hermanos, en el cual vivimos, el cual amamos, en el cual hemos sido bendecidos. Oremos para que esta pandemia, el COVID-19, sea un llamado al cual muchos respondan, un llamado de atención de Dios al cual muchos respondan y le busquen de todo corazón, se arrepientan, regresen a Él, y los que no le conocen, le conozcan, se entreguen a Él y vivan para Él. Regresemos a ser un pueblo que depende de Dios completa y totalmente. Salmo 79:9, terminamos con este versículo, dice de esta manera: ayúdanos. Es un clamor, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Oremos, hermanos. Padre, ¿no será que nos está pasando como aquella pequeña araña que cortó con el hilo que le unía a lo más alto del techo, a la viga, y cortó ese hilo del cual dependía su tela de araña para su sustento, para vivir? ¿No será que a nosotros como personas, como familias y como nación nos está pasando lo mismo? Estamos cortando con los hilos que nos unen y nos atan a Dios. Tenemos el registro histórico de Israel que nos comprueba, que nos demuestra que la amnesia de Dios solo trae destrucción, solo trae castigo.
y hemos visto lo que significa depender de Dios. Debemos regresar a depender de Dios, buscando primeramente su reino y su justicia. Que Dios sea nuestra mayor prioridad, la prioridad número uno, la prioridad central. Dios sea el centro de nuestras vidas y todo lo demás gire alrededor de Dios y todo lo demás esté bajo Dios. Nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestras familias, etcétera, 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 todo esté bajo Dios y todo gire alrededor de Dios. Queremos depender de ti, oh Dios, obedeciéndote. Queremos, oh Dios, tomar el mandamiento y el consejo que se le dio a Josué. No queremos apartarnos de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. Queremos cuidarnos de hacer como está escrito, conforme a los mandamientos. Queremos ser una nación, queremos ser un pueblo, queremos ser personas que tienen una actitud humilde y viven en humildad. Reconocemos quiénes somos y reconocemos quién eres tú. Nosotros reconocemos que dependemos de ti. Sin ti nada somos. Así que ayúdanos a ser humildes y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ayúdanos, Padre Santo, a ser personas, a ser familias que buscan darle la gloria a Dios. Y qué maravilloso sería que fuéramos un país que busca darle la gloria a Dios. Oramos por Estados Unidos, Señor, que Estados Unidos se vuelva a ti, que después de esta pandemia se manifieste un avivamiento espiritual, almas transformadas, almas entregadas a ti, almas transformadas por tu gracia, vidas perdonadas, vidas y familias que se vuelven a Dios y viven dependiendo de Él, buscando darle la honra y la gloria a Dios. Señor, bendice esta palabra que ha sido expuesta. Tú añade la bendición, tú haz la obra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tu palabra no vuelva vacía. Que no nos pase como al pueblo de Israel, que a pesar de la advertencia, cuídate de no olvidarte, se olvidaron, se alejaron, ya no dependieron de Dios, dependieron de ellos mismos. Señor, queremos regresar a depender totalmente de ti. En ti vivimos, en ti somos y en ti nos movemos. Buscamos tu reino y tu justicia, nos humillamos ante ti, queremos obedecerte y queremos darte la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios esté con ustedes. Bendiciones.